El caso de Marlene Ochoa. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Marlene Ochoa Uriostegui López nació el 16 de noviembre de 1999 en el condado de Des Moines, en el estado estadounidense de Iowa. Fue hija de Raquel Uriostegui y Arnulfo Ochoa, un matrimonio de inmigrantes originario de México. La familia se estableció poco después en Illinois, específicamente en la ciudad de Chicago, donde Marlene fue inscrita para cursar los estudios primarios en la escuela Sandra Cisneros, en el vecindario de Brighton Park. Inteligente y muy aplicada, la niña era dueña de una personalidad alegre. Según sus allegados, pese a las dificultades económicas que atravesaba su familia, ella era entusiasta y no permitía que aquella circunstancia le impidiera soñar en grande y aspirar a un futuro mejor, tanto para ella como para los suyos. Formada en la misma fe cristiana profesada por sus padres, Marlene asistía con regularidad a la iglesia y fue allí donde, cierto día, conoció a Katie Ramos. Unos 10 años mayor que ella, desde un principio Katie vio la bondad y la inocencia que anidaban en el corazón de la pequeña Marlene, generándose entre ambas una hermosa relación que, con el correr del tiempo, adoptó las similitudes del vínculo entre hermana mayor y hermana menor. Además, las dos compartían el interés por la belleza y las tendencias de maquillaje. En una oportunidad, sin saber a quién recurrir, Marlene le pidió ayuda a Katie porque su familia no tenía muebles y, en efecto, fue su amiga quien, con todo gusto y de forma diligente y amorosa, buscó la manera de que consiguieran lo que necesitaban. Al final de 8º grado, la jovencita le regaló una fotografía de su graduación y, en la parte posterior, le escribió agradeciéndole por tanto. A medida que se adentraba en la adolescencia, Marlene asumió un rol maternal hacia sus amigos y familiares, y cada vez que le urgía orientación en ese sentido, sabía que podía contar con la sabiduría de su amiga Katie. Así ocurrió cuando, a sabiendas de la turbulenta relación amorosa que atravesaba una de sus amigas, acudió a pedirle consejo a esa hermana mayor que le dio la vida, con el genuino deseo de ayudar a la otra chica. Entre 2015 y 2016, fue la propia Marlene quien experimentó la alborotadora presencia del amor y tuvo la buena fortuna de ser correspondida por un chico con un alma buena. Su nombre era Giovanni López. Contemporáneo con ella y también de ascendencia mexicana, las intenciones de Giovanni eran por demás honestas. Sin embargo, cuando poco después supieron que esperaban un hijo juntos, ninguno de los dos pudo evitar un miedo terrible, especialmente por su corta edad y la falta de recursos económicos. Pero en breve, la certeza de que se amaban y, por ende, anhelaban construir un hogar, les dio a Marlene y a Giovanni el valor necesario para afrontar semejante responsabilidad con la mayor de las alegrías. Después del nacimiento de su primogénito, a quien bautizaron como Joshua, la pareja contrajo matrimonio en 2017, en una íntima y hermosa ceremonia oficiada por el reverendo Carlos Tamay, y si bien Marlene no adoptó legalmente el apellido de su esposo, lo usaba con frecuencia. Desde entonces se dedicó incansablemente a darle a su pequeño la mejor vida posible, y como consecuencia de la gran responsabilidad y horas de atención que implicaba ese proceso, debió poner en pausa sus estudios de secundaria. Entretanto, aspiraba a ingresar a la industria de la moda o convertirse en cantante, aunque siempre tuvo en mente que su meta inmediata era terminar los estudios que había abandonado. Luego, gracias a las conversaciones con Katie, logró descubrir las posibilidades que tenía para retomar la secundaria, al tiempo que se ocupaba de sus obligaciones hogareñas y maternales. En el verano de 2018, Marlene supo que esperaba a su segundo hijo. Esta vez, con el aplomo que le había otorgado la primera experiencia, y convencida del amor de su esposo Giovanni, la joven madre recibió la noticia con una dicha libre de angustias. Otro tanto le sucedió a su marido y a sus seres queridos que, desde entonces, no pararon de contar los meses y los días para recibir al nuevo miembro del clan. Mientras, al suroeste de la ciudad, a unos 6 kilómetros de la propia casa de Marlene y su floreciente familia, hacía vida una mujer que respondía al nombre de Clarisa Figueroa. Nacida a principios de la década de los 70 del siglo pasado en el condado de Cook, dentro del mismo estado de Illinois, no son pocas las incógnitas que aún rodean el pasado de esta mujer.
Así, por ejemplo, es bien sabido que estuvo casada y, fruto de esa unión, a mediados de la década de los 90, Clarisa tuvo a su primer hijo, Xavier Figueroa, y no mucho después a una niña, Desiree Figueroa. En contraste, nada se sabe de la identidad del marido ni del resto de su familia. Asimismo, tampoco se conoce a qué se dedicaba Clarisa. Lo que sí ha trascendido es que en agosto de 1998 fue acusada de un delito menor de agresión, aunque el cargo se retiró toda vez que el denunciante no se presentó ante el tribunal. Luego, en 2007, fue demandada varias veces por no pagar el alquiler, y al año siguiente se le imputó un delito menor de posesión de cannabis, pero también le fue retirado a los pocos meses. Hacia 2016, cuando su esposo atravesó una grave crisis de salud que requirió su hospitalización, Clarisa se mudó al sótano de la casa de su madre, en el vecindario de Scottsdale. Según escribió en sus redes sociales, no podía soportar más la soledad. Otro duro giro del destino la sorprendió en julio de 2017, cuando ocurrió un evento para el cual ninguna madre está preparada. Su hijo Xavier falleció por causas naturales a sus 26 años. De allí en adelante, ella pareció perder por completo el rumbo. En respuesta a las condolencias de una amiga, Clarisa únicamente le señaló que había iniciado una campaña en diversas plataformas para cubrir los gastos. Para entonces, ya casi a la mitad de la cuarta década de su vida y teniendo además una cirugía de ligadura de trompas que le impedía volver a concebir, la mujer se había empeñado en criar a otro hijo, costara lo que costara. Por eso, cuando en su camino se cruzó Piotr Pete Bobak, Clarisa creyó que había dado con el padre ideal para aquel proyecto. De origen polaco, Pete se describía a sí mismo en redes sociales como trabajador autónomo, residenciado en Bridgeport, Illinois. Pero lo cierto era que a lo largo de los últimos 20 años de su existencia, por demás problemática, había ido acumulando arrestos por cargos que incluían agresión, indecencia pública, robo y daño criminal a la propiedad, según pudo constatarse en las actas judiciales. Su cargo más grave se produjo en 2016, cuando, de acuerdo con los registros penitenciarios de Illinois, fue declarado culpable de agresión agravada a un oficial de policía en el condado de Morgan. Aunque fue sentenciado a permanecer durante 3 años en prisión, Pete obtuvo la libertad condicional y pudo salir antes del centro correccional de Danville. En abril de 2018, ya él andaba de nuevo por las calles y justo en ese entonces, Clarisa y él iniciaron una relación. Para ella, resultó ideal tener una pareja, pues apenas transcurrieron unas semanas, les dijo a sus allegados que tenía una noticia fantástica que quería compartir. Así, mostrando un ultrasonido que en realidad había sacado de internet, les anunció a sus familiares que volvería a ser madre. Considerando su anterior cirugía, su hija Desiree se sorprendió, pero la madre parecía no escuchar razones y de ahí en más, se ocupó de regar la supuesta buena nueva de su maternidad entre vecinos y conocidos, aunque casi todos reaccionaron tal y como lo había hecho Desiree. Además de subir la ecografía en cuestión a su perfil en redes sociales, Pete escribió que amaba a Clarisa y que, si la suerte los acompañaba, ambos tendrían gemelos. A la luz de la investigación posterior, su novia fue revelándole poco a poco su verdadero plan, confesándole que sería madre, aunque tuviera que cometer un crimen para conseguirlo. Meses después, cuando Desiree quedó encinta de su novio, Clarisa decidió que no había más tiempo que perder. Le pareció que era el momento perfecto de encontrar un bebé del cual apoderarse, para que ambas criaran juntas a sus hijos. Decidida a lograr su objetivo, durante el primer trimestre de 2019, se suscribió a una página sobre maternidad de una de las redes sociales más populares. De inmediato quiso saber quién estaba próxima a dar a luz y, para no parecer entrometida ni generar suspicacia, señaló que tenía algunas cosas de recién nacido para donar. Su plan era tener en brazos a la criatura para mayo de 2019. El 6 de marzo de 2019, Marlene le respondió a Clarisa diciéndole que su hijito estaba cerca de nacer. Además, le explicó que entre el avanzado estado de su embarazo y la escuela secundaria, por el momento no podía costearse alguna de las cosas que aún le faltaban. Sin saberlo, le había proporcionado a Clarisa la clave para proceder, pues de inmediato le respondió que su hija había tenido la suerte de ser agasajada con 2 baby showers y por ende le sobraba ropa de bebé sin uso.
Por último, añadió que con el mayor de los gustos estaba dispuesta a compartir esa abundancia. Luego, el 1 de abril de 2019, invitada por Clarissa, Marlene acudió a la casa. En el lugar estaban también Desiree y su novio, quien notó a madre e hija actuando raro durante la visita. Más tarde, toda vez que la jovencita de 19 años se marchó, el muchacho les dijo que, de ser cierto que ambas planeaban quitarle la vida, él mismo se encargaría de llamar a la policía. No obstante, las dos mujeres salieron al paso a las acusaciones, explicándole que el supuesto complot no había sido más que una broma del Día de los Inocentes. Cabe aclarar que este día es conocido como April Fools en Estados Unidos y se celebra en abril. A la semana siguiente, la feliz embarazada se reunió con Katie, su hermana de la vida. Después de merendar, mientras Katie la maquillaba, Marlene cerró los ojos y posó para una foto, mostrando la sombra de ojos de color rosa brillante y amarillo, adornada con un arco de purpurina. Fue una linda ocasión en la que conversaron del bebé por nacer y, por supuesto, de la emoción que sentían ante semejante acontecimiento. El martes 23 de abril de 2019, con la promesa de recibir nuevas prendas infantiles, Marlene regresó a la casa de las Figueroa. Todo parecía normal, salvo que en esta ocasión únicamente estaban madre e hija. Entonces, sentada hojeando un álbum de fotos de Xavier, el hijo fallecido de Clarissa, no se percató de los calculados movimientos de su anfitriona, que, en cuestión de segundos, le colocó un cable alrededor del cuello hasta impedirle respirar. Luchando con todas sus fuerzas para defenderse, Marlene puso sus manos debajo del cable, tratando de librarse de la presión. Enfurecida, Clarissa le gritó a su hija que la ayudara. Entonces, liberando uno por uno los dedos de la jovencita, que intentaba seguir sujetando el cable, Desiree logró que su madre cumpliera su cometido, y en cuestión de minutos, Marlene se desplomó ya sin vida. A continuación, Clarissa tomó un rústico objeto filoso de la cocina, le hizo una abertura en el abdomen, sacó al bebé del útero y lo introdujo en un balde. Pero en el proceso le provocó graves daños cerebrales a la criatura. Así que, viendo que no respiraba, llamó a emergencias y dijo que había dado a luz a un niño que no reaccionaba. Entretanto, Desiree se ocupó de ocultar el cuerpo de la víctima, lejos de la entrada de la vivienda. Una vez que los paramédicos llegaron, encontraron a la mujer sosteniendo al bebé con la placenta y el cordón umbilical unidos, y de inmediato ambos fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Abogado Cristo. Ya en la sala de observación, los médicos se percataron de que, si bien tenía la cara y la parte superior del cuerpo manchadas de sangre, Clarissa no mostraba evidencias físicas propias de un parto. Pese a ello, nadie hizo nada por indagar más al respecto. Entretanto, en la vivienda donde ocurrió el atroz crimen, Desiree se deshizo del teléfono celular de Marlene y dejó su auto estacionado a unas cuantas casas de allí. En cuanto al cuerpo, Pete se encargó de introducirlo en un bote de basura, que luego dejó en el patio trasero de la casa. Con el paso de las horas, la ausencia de noticias de Marlene motivó a su familia a denunciar su desaparición. En paralelo, aunque todos los signos apuntaban a que el bebé no era de Clarissa, por algún motivo que aún se desconoce, el personal del hospital continuó sin sospechar lo que ocurría, y, por ende, no se alertó a las autoridades. A medida que las horas de angustia se transformaron en días, Raquel, la madre de Marlene, anunció una recompensa de $25,000 para quien aportara información que ayudara a dar con el paradero de su hija. Asimismo, su esposo Giovanni ofreció declaraciones a los medios locales, y en sus palabras y actitud quedó en evidencia que estaba desesperado por conocer cómo se encontraban su esposa y el bebé en su vientre. Mientras tanto, Clarissa permanecía en el hospital pendiente de la evolución de su supuesto hijo, a quien dio el nombre de Sander. Y de hecho, hasta se tomó varias fotografías al lado del bebé, que luego subió a sus redes sociales. Incluso cuando la situación del pequeño no dio señales de mejoría, en complicidad con Pete, abrió una campaña de recaudación de fondos, buscando donaciones para ayudarlo. En simultáneo, Giovanni experimentaba una auténtica pesadilla, pues no solo la mujer que amaba parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra, sino que en su ausencia de novedades en la investigación, todo su entorno lo consideraba sospechoso. Resultó terrible para él soportar que sus suegros, quienes hasta entonces habían sido amables y amorosos con él, cambiaron radicalmente a partir de la inexplicable ausencia de Marlene,
y no cesaban de hostigarlo con preguntas, convencidos de que algo le había hecho a su querida hija. Fueron muchas las acusaciones que Giovanni debió escuchar de parte de Raquel y Arnulfo. Se mostraron convencidos de que él se había involucrado con drogas e incluso señalaron que posiblemente formaba parte de una pandilla. Pese a la injusta situación, el jovencito no respondió a los agravios, sino que decidió entender que, como padres, ellos vivían su propia tragedia. De modo que, siempre fiel a las enseñanzas recibidas en su hogar, Giovanni se abstuvo de culparlos, y por el contrario, soportó su duelo en silencio. Luego, toda vez que superó con éxito el detector de mentiras, al cual se sometió de manera voluntaria, no encontró el alivio que pensaba que sentiría. Y es que, más que demostrar que no estaba implicado en la desaparición de su esposa, lo único importante era recuperar a Marlene y, por el momento, nada apuntaba en ese sentido. En la misma circunstancia se hallaban los padres de la joven y, convencidos de que tendrían que tomar cartas en el asunto, comenzaron sus propias investigaciones. Fue así como dieron con la conversación sostenida por su hija en redes sociales con aquella extraña que respondía al nombre de Clarissa. Tras notificar el hallazgo de ese importante detalle a la policía, el martes 7 de mayo de 2019, las autoridades se presentaron en la vivienda para interrogar a Clarissa. Pete estaba afuera limpiando una alfombra con lejía y una manguera y apenas levantó la vista y los vio, dejó caer todo y se alejó. Luego fue Desiree quien le salió al paso, informándole al subjefe de detectives, Brendan Denihan, que su madre estaba en el hospital con algún tipo de lesión en una pierna, antes de agregar que acababa de dar a luz a un bebé. Brendan se percató enseguida de las anomalías en su historia, así que se presentó ese mismo día en el hospital. Pero, aunque admitió conocer a Marlene, Clarissa negó haberse reunido con la joven en su casa. No obstante, a esa altura, el detective no estaba dispuesto a ceder, de modo que se ocupó de acceder a una muestra de ADN del bebé y, más tarde, le pidió a Giovanni que le diera una muestra suya para poder comparar. Luego solicitó los registros del hospital. En vista de que aquellos detalles se mantuvieron en estricta confidencialidad, a los angustiados familiares de Marlene no les quedó más opción que seguir aferrados a su fe, y, en medio de innumerables oraciones, suplicar que la historia tuviera un final feliz. Para ese momento, los investigadores del caso tenían una perspectiva bastante diferente, pues, cuando gracias a muestras de pelo de Marlene recuperadas en su casa, finalmente corroboraron el parentesco del bebé, temieron que la madre hubiera sufrido el peor de los destinos. Así las cosas, el martes 14 de mayo de 2019, la policía de Chicago regresó al vecindario de Clarissa, pero esta vez tenían total libertad para revisar cada rincón, gracias a una orden de registro. Durante el procedimiento encontraron, en primer lugar, artículos de limpieza y evidencia de fluidos en el pasillo y en el baño. Posteriormente hallaron el auto de Marlene a unas cuadras de distancia. Strangled to death on April 23rd. Her baby cut from her womb after she was lured to this Southwest Side home with the promise of free baby clothes. La rigurosa inspección se extendió hasta la madrugada del miércoles 15 de mayo, y fue entonces cuando los agentes hicieron el peor descubrimiento: el cuerpo sin vida de la jovencita que aún yacía donde lo había dejado Pete, y, para colmo, todavía llevaba el cable ajustado al cuello. Poco después, el equipo de investigadores recuperó un video de vigilancia que mostraba a la joven embarazada conduciendo por el vecindario, el día que, según sus estimaciones, se había cometido el crimen. Sus victimarios la estrangularon con un cable eléctrico, todo con el propósito de arrancarle del vientre a su bebé. Con la luz del nuevo día, el superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, informó a la prensa del hallazgo, detallando también que las pruebas de ADN no dejaban lugar a dudas, y que el bebé que luchaba por su vida en un hospital era el hijo de Marlene y de Giovanni. Debido a lo espeluznante de la historia, el caso conmocionó a la ciudadanía en Estados Unidos y también causó impacto en México, de donde provenían los padres de Marlene y su esposo. Como era de esperar, la avalancha de noticias dolorosas sumió a Giovanni, a Raquel y a su esposo Arnulfo en el más hondo duelo. El jueves 16 de mayo, Clarissa, Desiree y Pete quedaron detenidos a la espera de las conclusiones de la fiscalía y, por tanto, de la acusación formal. En medio del revuelo del operativo,
Julia Rooney, una vecina, se arrodilló en el césped fuera de la casa y dejó cosas que pensó que a Marlene le habría gustado recibir. Flores, chocolates, un libro sobre el embarazo y una cometa decorada con un unicornio y estrellas amarillas brillantes. A ese pequeño pero sentido homenaje se fueron sumando otros similares. Ese mismo jueves, rodeado de familiares y de personas que acudieron de forma espontánea a manifestarle apoyo, Giovanni habló con los periodistas afuera de la oficina del médico forense del condado de Cook y afirmó que había hecho una identificación positiva del cuerpo de su esposa. El viernes por la noche, cientos de personas se reunieron alrededor de la casa donde Marlene padeció sus instantes finales. Era como si todos tuvieran el afán de ofrecerle algo de calor o de refugio a su alma. Muchos caminaron por la parte posterior de la vivienda, pasando por el patio trasero cercado donde fue descubierta. Por unos momentos, la multitud se detuvo en silencio frente a una gran fotografía de la joven, y más tarde, dándose ánimos unos a otros, se dedicaron a arreglar decenas y decenas de ramos de flores. A un lado, al menos 100 velas estaban alineadas en filas para rendirle tributo. De a poco, pero sin pausa, las inmediaciones se colmaron de flores, globos, animales de peluche y fotografías enmarcadas de Marlene, transformando así aquel fatídico lugar en un monumento a la bondad y a la ilusión en la vida, que eran los rasgos característicos de la joven madre. Algunos vecinos contaron a los medios que habían visto a una persona que coincidía con la descripción de Marlene cerca de esa casa, mientras que otras compartieron cuán extraño había sido el comportamiento de Clarissa al narrarlo de su supuesto embarazo. Cuando cayó la noche, en el lugar había entre 40 y 50 personas, incluida una trabajadora de la guardería a la que iba Joshua, el primogénito de Marlene y su esposo Giovanni. Entretanto, los que iban pasando por la zona se detenían y, frente al monumento, hacían la señal de la cruz, al tiempo que los automovilistas reducían la velocidad y tomaban fotografías. Julia, la vecina, sacó una libreta y un marcador para que la gente pudiera escribir sus condolencias a la familia. Sara López, otra de las residentes, le comentó a un reportero de un medio local cuánto pánico le generaba semejante tragedia, haciéndose eco de lo que sentían por aquellas horas tantas personas, no solo de la comunidad. En medio de todas esas demostraciones de afecto y dolor a la vez, Katie hizo acto de presencia y allí, enterrando su rostro entre sus manos, se arrodilló frente al monumento para dejar correr copiosas lágrimas de tristeza por la pérdida de la hermana que la vida le regaló. Por su parte, Giovanni visitó al recién nacido en el hospital y, una vez que estuvo frente a él, lo llamó Yadiel, tal y como su amorosa madre habría querido. Sin embargo, no recibió las mejores noticias ese día. Los médicos le anunciaron que era posible que el niño tuviese que ser desconectado de los sistemas de soporte vital en los días siguientes, ya que, desafortunadamente, su delicada salud no prosperaba. Mientras clamaba a Dios para que se hiciera su voluntad en el pequeño Yadiel y pedía sabiduría para enrumbar a Joshua en ausencia de su madre, llegó el momento de darle el último adiós a su joven esposa. En la mañana del sábado 18 de mayo de 2019, cientos de personas acudieron a la funeraria Mount Auburn para presentar sus respetos a Marlene y darle una cálida despedida. Una presentación de diapositivas de fotografías familiares apareció en una pantalla durante todo el servicio, provocando suspiros y lágrimas de los asistentes. Muchos vestían camisetas blancas y negras con imágenes de la chica. To attend Ochoa's funeral. Every seat at the service filled. Dozens more watching from out. El reverendo Carlos, quien ofició la ceremonia de matrimonio entre ella y su esposo, fue el encargado de dar el sermón, que se prolongó durante 1 hora. Decidió hablar en español, el idioma que entendían y manejaban sus seres queridos, y si bien el servicio estuvo cerrado a los periodistas, fue transmitido en línea. Luego, amigos, familiares y ex maestros hicieron fila para hablar, recordando a Marlene como una fuerza positiva en sus vidas. Al cierre, la portavoz y organizadora de la familia, Julie Contreras, resumió que se trataba de un día triste, no solo para los allegados a la víctima, sino para todo Chicago. Acto seguido, el ataúd fue llevado en hombros de 6 dolientes, entre ellos Arnulfo, su acongojado padre. Consoling each other in front of Ochoa's casket.
others wiping away tears while saying their final goodbyes. A somber song filled the air as the woman's casket was carried out with hundreds. Bandas de mariachis llenaron en ese momento el aire con canciones tristes, de pérdida y de dolor, mientras más de 150 personas se agolpaban detrás del ataúd en su camino al cementerio. Varios conductores que circulaban por el lugar estacionaron sus autos y tomaron fotografías de la procesión. En una entrevista telefónica después del servicio, Arnulfo quiso agradecer a la comunidad de Chicago por el apoyo brindado a su familia durante aquellas semanas de desventura. De hecho, dijo con total sinceridad que jamás esperó una respuesta de tales dimensiones, y agregó que la de ese día no había sido sino una mera despedida física, porque su hija viviría por siempre en sus corazones. Mientras su madre llegaba a su última morada, el pequeño Yadiel luchaba por su vida. Para poder cuidar de su hijo menor todo el tiempo, Giovanni tuvo que dejar su empleo. Sin embargo, una vez más se puso en marcha la maquinaria de la solidaridad. Su familia inició una colecta de fondos para ayudarlo económicamente y la respuesta fue buena. En contra de los pronósticos médicos, el bebé Yadiel abrió los ojos el domingo 19 de mayo de 2019 y más tarde empezó a respirar de forma intermitente por sí solo y pasaba menos tiempo conectado a los equipos de ventilación asistida. Esos hechos llenaron de esperanzas a la familia. Al día siguiente, el admirable padre habló al respecto con un medio local, mostrando un entusiasmo difícil de ocultar. Y pues realmente todo este tiempo que yo he estado yendo, pues yo he visto un cambio hacia él, porque ya mueve sus piecitos, sus manos las mueve poquito más, su cuerpo, su cabecita. De hecho, pues el domingo abrió un poquito su ojito. Desafortunadamente, esas pequeñas mejoras no continuaron y unas semanas más tarde, Yadiel volvió a complicarse hasta que, en la mañana del viernes 14 de junio, falleció debido a la falta de oxígeno. En un comunicado posterior, la familia rogó por oraciones en tan difícil momento. En paralelo, tuvo lugar la audiencia de los tres sospechosos. Clarissa, de 46 años, y su hija Desiree, de 24, fueron acusadas formalmente de homicidio en primer grado. Por su parte, Pete fue acusado de delitos graves de encubrimiento de homicidio, encubrimiento de muerte y obstrucción de la justicia. A pedido del fiscal estatal adjunto, James Murphy, la jueza del condado de Cook, Susana Ortiz, les negó la fianza a todos. Los acusados permanecieron tranquilos durante la audiencia y, cuando ya se los llevaban de la sala para ser trasladados a sus respectivos centros carcelarios, Clarissa miró hacia la galería abarrotada, donde los amigos y familiares de Marlene llenaban los bancos de espectadores. Al mes siguiente, Giovanni recibió asesoramiento legal para decidir si interponía una demanda contra las autoridades del hospital por no haberse percatado de la verdadera identidad del bebé. Luego, en noviembre de ese mismo año 2019, Desiree dio a luz. Por lo demás, las idas y venidas del proceso fueron las habituales, y a eso se sumó la emergencia de salud creada por el coronavirus, que generó demoras más extensas. A finales de 2023, tras una intensa negociación con la fiscalía, Desiree Figueroa decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad que incluía testificar en contra de su madre en el juicio programado para finales de enero del año siguiente. Meses después, tras declararse culpable de homicidio en primer grado, la mujer de 29 años fue sometida a un juicio abreviado, al final del cual fue sentenciada a pasar 3 décadas tras las rejas. La decisión de su hija y los efectos que eso tendría en su propio proceso motivaron a que Clarissa también llegara a un acuerdo con el Ministerio Público. Así, en abril de 2024, a sus 51 años, apareció en la corte vestida con un overol amarillo brillante, el pelo oscuro fuertemente trenzado detrás de la cabeza y sentada en una silla de ruedas, mientras aceptaba declararse culpable de un único cargo de asesinato. Finalmente, la jueza Peggy Chiampas condenó a Clarissa Figueroa a cumplir 50 años de prisión por el crimen en contra de Marlene Ochoa.
Asimismo, le recordó que no obtendría la libertad condicional antes de lo establecido. Giovanni, familiares de él y de Marlene, así como muchas otras personas que sentían afecto por la joven, asistieron a la audiencia. Algunos llevaban camisetas con la imagen de un campo de girasoles, las flores favoritas de ella. En la declaración de impacto de la víctima, que fue leída por un abogado en nombre de Giovanni, describió cómo la tragedia los afectó a él y a su hijo Joshua, quien perdió a su madre para siempre. Luego, tras narrar la agonía que experimentó al ser testigo del último suspiro de su bebé Yadiel mientras lo tenía en sus brazos, cerró diciendo que, como juez de jueces, solo Dios tendría la última palabra. Aunque Raquel prefirió no asistir a la audiencia, su representante legal se encargó de leer una declaración que la madre de Marlene había escrito para la ocasión. En cambio, la acusada se negó a hacer declaraciones. Al término de la jornada, fuera de la sala, Giovanni se quebró al tratar de explicar la suma de sentimientos que se agolpaban en su pecho. En junio de 2024, toda vez que también se declaró culpable, Piotr Pete Bobak fue sentenciado a cumplir 4 años tras las rejas. Sin embargo, de ese lapso debía descontarse el tiempo que ya había cumplido en la cárcel, lo que despertó la indignación de los dolientes de la víctima, pues eso significaba que pronto podría salir en libertad. Al día de hoy, un homenaje en forma de mural conmemora las vidas de Marlene y Yadiel. Realizada con aerosol por el artista Milton Coronado, la obra continúa el compromiso activo de las comunidades circundantes por no olvidar a las víctimas de tan insensata tragedia, y cuya mejor evidencia son las muchas ofrendas que suelen dejar en el suelo, frente a las hermosas imágenes. En palabras del artista, el contraste de las esferas luminosas con el fondo oscuro simboliza la esperanza por encima de toda angustia. Además, en lugar de reposar en brazos de su madre, el pequeño parece dormir acunado delicadamente por Jesucristo, y junto a su nombre se aprecia un pequeño par de alas. Por lo demás, la familia Ochoa y Giovanni han organizado un proyecto de distribución de alimentos y pañales en su barrio. De acuerdo con lo expresado por su representante legal, los inspiró la certeza de que en una época donde personas sin moral y aparentemente carentes de compasión generan mucho ruido, la bondad pese a todo debe imponerse, incluso aunque transite silenciosamente, porque su huella es imborrable. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.